Evangelio de Juan, capítulo número 7, versículo 37, 38 y 39. Y así sentadito leemos todos juntos. Y dice el Señor en su palabra, gloria al Señor, gracias a Dios. Y en esta noche yo quiero que usted se desafíe a sí mismo, hermanos. Porque cuando yo estaba meditando en esta palabra, me sentí desafiado. Y le pedí a Dios que Él tocara los corazones de aquellos que recibamos esta palabra y que nos ayude para crecer y ser edificados más en nuestra fe. Y dice el Señor en su palabra: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Cómo mantener fresca la unción en estos días? Ese es el tema. ¿Cómo mantener fresca la unción en estos días? Nuestro hermano que dirigía la alabanza usó una frase muy linda y es la cual yo quiero que nos enfoquemos. Y la frase es entusiasmo. Entusiasmo. Memorícese esa palabra, entusiasmo. Y ya vamos a ver qué es entusiasmo. Pero lo primero que nosotros tenemos que ver en esta noche es que Dios nos llama primeramente a vivir en santidad, para que de esta manera podamos tener un encuentro fresco y al mismo tiempo constante con su gracia, con su poder, y de esta manera tener la capacidad de servirle a Él. Dos palabras importantes: tener un encuentro. Segundo, constante. Un encuentro constante con su gracia, su poder, la cual nos capacita para poder mantenernos firmes en estos tiempos tan difíciles. Y de esta manera usted y yo poder servirle a Él, pero sobre todo poder tener la fuerza para vivir en santidad, aún con todo este sistema corrupto que nos rodea. No es fácil hoy en estos tiempos poder servirle a Dios con todo el corazón. Pero sin embargo, Juan está dando una promesa y quiero que note esta promesa. Creo que en su Biblia, como en la mía, está en letras rojas, porque es una palabra importante que salía de la misma boca del Señor. Y esa palabra dice: el que cree en mí, de su interior, dice Él. Oiga qué lindo. De su interior correrán ríos de agua viva. Pregunto: ¿cuántos de los que estamos en este lugar hemos creído en Él? Ahora pregunto una vez más: ¿estás surgiendo de su interior estos ríos de agua viva? ¿O hay un desierto? ¿O hay una resequedad? Y notemos que la palabra dice ríos. No dice un chorrito. No dice una gota, un goteo. Dice ríos, fuentes, manantiales. Y luego Él añade y dice: y esto dijo. Oigan, note esto. Y esto dijo con relación al Espíritu Santo, que iba a venir
sobre todos aquellos que creyesen en Él. Si realmente usted y yo hemos creído en Él, ese río de Espíritu Santo tiene que estar corriendo en nosotros. Tiene que estar fluyendo en nosotros. Entonces Dios quiere traer, hermanos, óigame bien, para nosotros hoy, a este momento, en esta hora, una revelación importante, personal, como colectiva, que entendamos que si realmente hemos creído en Él, el Espíritu Santo tiene que estar fluyendo, moviéndose en nosotros. Y vamos a ver más adelante cómo usted y yo vamos a notar si ese río está fluyendo en nosotros o no está fluyendo en nosotros. Entonces, Dios quiere traer esa revelación importante, hermano. No digo nueva, porque esto no es nuevo. Esto lo hemos sabido todo el tiempo. Y el Señor lo ha estado diciendo en su palabra. Pero necesitamos recordarlo una vez más. Y óigame bien, y una bendición sobrenatural sobre esta iglesia, la cual ya se está comenzando a derramar. Pero es necesario, repito, que usted y yo tengamos un encuentro en esta noche. Y que este encuentro no sea hoy, solo un momento. No, que sea un encuentro constante con Él. Con Él. Entonces, Dios quiere traer esta revelación. Pero esta revelación no va a llegar. Y óigame bien, y esta bendición sobrenatural no nos va a cubrir a todos. ¿Por qué no a todos? Si todos estamos aquí, sí. Pero hermano, no todos vamos a disfrutarla. Si no estamos en esa conexión espiritual en la que Dios quiere que estemos. Entonces, para que esto suceda y todos seamos parte de esta bendición, necesitamos tener la frase que le dije que se memorizara. Entusiasmo. Entusiasmo. Y la palabra entusiasmo se deriva de la palabra griego entos o enteos, que quiere decir literalmente Dios está en ellos o están en Dios. Eso significa entusiasmo. Oiga qué lindo. ¿Ya sabía, hermano? Anotémoslo hoy. Entonces, entusiasmo, óigame, encontraba otras definiciones de esta palabra. Entusiasmo significa inspiración divina. Entusiasmo también significa que lleva, según la definición, un Dios adentro. En el caso del creyente, no lleva cualquier Dios, llevamos al Espíritu Santo. Hermano, y si el Espíritu Santo está en nosotros, tenemos que ser personas que estamos llevando una vida llena de entusiasmo. Entonces, entusiasmo también es energía o una energía que fluye dentro de uno. Y óigame bien, una energía que fluye dentro de uno y lo mueve. Y cuando hablamos de esta energía, traigámoslo a la palabra de Dios. ¿Qué dijo el Señor? De su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, un hombre, una mujer llena de entusiasmo es un hombre que fluye en el río del Espíritu Santo. Es un hombre, una mujer, la cual está llena en su interior del Espíritu Santo. Mire qué lindo, hermano. Entonces, enteos significa Dios está en ellos. Entonces, también entusiasmo tiene otros significados, como por ejemplo, inspiración, motivación, hermano, exaltación del ánimo, admiración,
pero esta frase a mí me gusta. Pasión. Pasión. ¿Siente usted pasión por Dios, hermano? ¿Tiene pasión usted por la palabra de Dios? ¿Siente usted pasión cuando está adorando al Señor con cantos, con la oración o la meditación? ¿Siente usted pasión de venir a la iglesia? Hermano, el martes nos quedamos tan tristes porque veníamos a buena hora. Pero el tren se entretuvo 20 minutos en una estación. Cuando llegamos a la casa eran las 8:15. Me sentí triste. Mi esposa se sintió triste. Teníamos deseo, entusiasmo de estar en este lugar. ¿Siente usted, hermano, entusiasmo, pasión por estar en la casa del Señor? El salmista decía, porque mejor es un día. Hermano, anhelaba a que sea un día estar, decía, en la casa de Jehová. Hermano, y si no puedo estar en la casa, aunque sea en los atrios, pero es mejor un día allí que 1000 fuera de ellos. Un hombre con pasión. Un hombre con pasión. Cuando a usted se le delega ¿qué le digo? Traer la palabra o un privilegio, siente pasión por hacer lo que se le ha encomendado, o sea, deseo de hacer bien lo que se le ha encomendado. Entonces, eso es entusiasmo. El creyente necesita tener entusiasmo en su vida para que el Espíritu Santo se mueva. Entonces, cuando el creyente vive entusiasmado en el Señor, oiga, él puede llevar una vida de gozo, pero lo más lindo, una vida de victoria en el Espíritu Santo. Una vida de gozo y una vida de victoria en el Espíritu Santo. Y cuando hablo de esto, me refiero a que la prueba vaya a estar llegando. Pero eso no nos va a detener. Eso no nos puede desanimar. Eso no nos puede dejar quietos, no nos puede dejar callados. Vamos a seguir adorando a Dios, aunque el corazón esté lleno, oiga, roto en pedazos. ¿Por qué? Porque yo estoy apasionado por Dios. Y hay un canto tan lindo que dice, el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. Y como el mundo no me lo ha dado, podrán quitarme todo, pero el gozo de Dios no puede. ¿Por qué? Porque el gozo fluye en el corazón de un creyente apasionado. Un creyente apasionado siempre va a querer darle lo mejor a Dios. Amén. Un creyente apasionado, hermano, siempre querrá darle lo mejor a Dios. Pero óigame, cuando hablo de este entusiasmo, tampoco estoy hablando de algo que anoté porque se me puede olvidar. Dije, no confundamos con la emoción. ¿Por qué razón? Porque la emoción es algo superficial y al mismo tiempo es temporal. Y muchas veces nosotros en el camino y el servicio del Señor nos emocionamos. Pero el Señor no quiere gente emocionada. Quiere gente apasionada. Porque la emoción es superficial. O sea, va a cambiar según el estado de ánimo de la persona. Pero la pasión no, porque eso está en el corazón. Está allí adentro, en lo más profundo. La emoción está afuera. Cuando las cosas van bien, uno se emociona. Pero cuando las cosas cambian, uno se pone triste. Se llena de tristeza o se llena de amargura. Se entristece. Se acabó la emoción. Entonces, la pasión no puede ser detenida por nada. Pero óigame bien,
es imposible, número uno, según lo que el Señor nos dice, es imposible ser llenos de Dios sin tener el entusiasmo espiritual en nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no me va a llenar a la fuerza si yo no lo invito a que Él venga y me use. Él no va a hablar por medio de mí si yo no permito que Él hable. Él no va a mover mi cuerpo si yo no quiero mover mi cuerpo. Amén. Entonces, es imposible ser llenos de Dios sin tener la pasión, el deseo de hacer las cosas en el Espíritu. Preguntamos todo el tiempo, en la mañana, ¿qué vas a hacer, oh Dios mío, hoy? Y esa es la pregunta, porque siempre estamos esperando recibir algo de Él. Pero la pregunta tendría que ser, ¿qué haré yo hoy para agradarte, Señor? ¿Qué haré yo hoy para agradarte, Señor? Hermano, y un hombre apasionado va a decir primeramente, quiero más de ti. Aleluya, mi Dios. Pero una cosa es decirlo. Otra cosa es saber realmente lo que significa decirle, quiero más de ti. ¿Qué significa quiero más de ti? Significa que usted se va a disponer su tiempo, hermano, no sé, su trabajo, su dinero. Quiero más de ti. Voy a dejar todo de lado y me voy a concentrar ahora en ti. Hermano, nuestra pregunta tendría que ser, ¿qué es lo que voy a hacer yo para ti, Señor? Y óigame, nuestra respuesta podría ser, me presto para que fluyas en mí, pero estar seguros, convencidos de lo que estamos diciendo. Estoy preparado, Señor, para que te derrames en mí. Cuando usted venga para la iglesia, desde antes de agarrar su Biblia, montarse al carro, agarrar camino, comience a decirle, Señor, al llegar a la iglesia, yo voy preparado para que tú te derrames en mí. Aleluya. ¿Qué pasaría si todos viniéramos en ese pensamiento? Pero no solo con el pensamiento, sino con la intención y el deseo real de ser llenos y dejar que Él fluya en nosotros. Las cosas cambiarían, hermanos. Y en vez de leer las noticias cristianas, por supuesto, ¿verdad?, donde dice en tal país, en tal lugar estaban orando y alguien que no había caminado durante tantos años, al recibir la oración se levantó, se puso en pie y comenzó a dar saltos de gozo. ¿Sabe lo que va a suceder cuando usted y yo comencemos a ser entusiasmados, apasionados por Dios? Dejaremos de leer noticias porque nosotros con nuestros propios ojos vamos a ser testigos del poder de Dios, obrando no en otros, obrando en nosotros. Obrando en nosotros. A veces yo he visto, y qué lindo, hermano, ver a creyentes que agarran el celular y comienzan a ver videos de eventos de otros lugares y comienzan hasta a llorar y a derramar lágrimas al oír esa palabra. Pero cuando usted y yo vengamos con una disposición diferente a la casa del Señor, ya no vamos a ver ni a oír, nosotros vamos a comenzar a vivirlo. La palabra del Señor quebrantará nuestro corazón. La palabra del Señor nos hará derramar lágrimas, nos hará desear realmente sentir en nosotros el fuego de Dios y que las cadenas se rompan y recibir esa liberación y que Él fluya en mí, en usted, en todos. Entonces, estoy preparado para que te derrames en mí. Todo tiene un precio, hermanos. Decirlo es una cosa,
querer experimentarlo y vivirlo es otra cosa. Yo le hago a usted ese desafío porque el Señor me lo hizo a mí. Y a las 2 de la mañana yo le decía: Señor, yo sé que esta palabra no es fácil porque no es fácil. Esta palabra golpea y golpea lo más profundo. Y ya va a ver por qué. Pero sin embargo yo le decía que esta palabra que está reviviendo en mí algo diferente y me está haciendo reaccionar y recapacitar en ciertas áreas de mi vida. Yo quiero que esta palabra haga también lo mismo en aquellos que la van a oír. ¿Vivo realmente en el Espíritu? Esa es la pregunta. En vez de preguntar: Dios, ¿qué vas a hacer?, preguntémonos: ¿vivimos realmente en el Espíritu? Cuando usted y yo vivimos realmente en el Espíritu, no necesitamos preguntarle: Dios mío, ¿qué vas a hacer? No, simplemente estaremos confiados de que Él no va a hacer, Él ya lo hizo. Y que sus planes son perfectos. Entonces, si estamos en Dios, nuestra conducta debe estar dominada. Si estamos en Dios, esa quietud, hermano, me inquieta a mí, no sé por qué. Pero si estamos en Dios, nuestra conducta debe ser dominada ¿por quién? Amén, por el Espíritu Santo. Nuestra conducta y nuestras acciones, oiga, tienen que estar dominadas por Él. ¿Por qué? Por Él y por sus promesas. Por Él y por sus promesas. Hermano, la vida es complicada porque es complicada. Y cuanto más nos esforzamos por servirle a Dios, más difícil se nos ponen las cosas. Pero es allí donde nosotros tenemos que entender que si Él está en nosotros y Él controla nuestra vida, aunque derramemos lágrimas, sus promesas se mantienen firmes. Y Él no va a mentir, Él no va a fallar, Él no nos va a defraudar nunca. Entonces, el resumen, enteos o entusiasmo, vuelve vibrante, dinámico, hermano, dinámica nuestra existencia con un curso fuera de lo natural y de lo humano. Y nosotros tenemos que movernos fuera de esta esfera del mundo y comenzar a vivir en una esfera que está, hermano, completamente distinta y diferente a lo natural y a lo humano. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos fe, tenemos confianza, tenemos esperanza, pero sobre todo el Espíritu Santo en nosotros. Sobre todo el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, es imposible ser llenos del Espíritu Santo sin dejar de lado todo lo negativo. Y yo creo que esa lucha yo la tengo. Y yo sé que usted la tiene también. Pero necesitamos luchar cada día más contra eso, hermano. Necesitamos. Es imposible que el río del Espíritu Santo fluya en mí. Y qué lindo la alabanza que dice, ¿verdad? Que habla de esto, hermano. Hay una alabanza, no me recuerdo cómo va. Pero qué linda se oye. Pero qué difícil realmente llegar a estar donde realmente fluye el río de Dios. Pero no es imposible. Y es allí a donde Dios nos quiere llevar a cada uno de nosotros. Donde realmente fluye, hermano, esa agua de vida. Esa agua cristalina. Esa agua que cambia, que transforma. Entonces, todo aquello negativo, hermanos, como por ejemplo el pesimismo, la arrogancia, la religiosidad. ¿Sabía que hoy en más de la mitad de los creyentes, estoy hablando cristianos, no religiosos, cristianos,
más de la mitad de los creyentes nos hemos convertido en simples religiosos. En simples religiosos. Y si queremos que el río del Espíritu fluya en nosotros una vez más, necesitamos dejar la religiosidad y comenzar a ser verdaderamente o nuevamente, porque yo no lo dudo que lo hemos sido ya y lo somos, pero necesitamos restaurar nuestros votos con Él y volvernos nuevamente realmente así como Él desea sus discípulos. El nombre cristiano se deriva de aquellos que siguieron a Jesús hasta la cruz del Calvario, y después del Calvario y hasta el día de su muerte, y aún después de muertos siguen hablando de Él. ¿Quiénes? Los apóstoles. Aún después de su muerte siguen hablando de Él. Lea la Escritura y se va a dar cuenta. Ellos siguen hablando de Él aún después de haber muerto. Entonces, eso es ser discípulo de Jesús. Y eso tenemos que ser cada uno de nosotros. Dejar la religiosidad, hermano. Si queremos que el Espíritu Santo fluya, nos llene, nos use. Qué lindo ver cuando un pastor, un líder, un diácono, un mujer, el de la alabanza, el ministro de alabanza, ora por un enfermo. Y el enfermo recibe sanidad. Leía una noticia, hermanos, que un niño entre 10 y 12 años oró por un hombre la noche de ayer en un templo, en una congregación X. Y al momento de la oración de este niño, aquel hombre se levantó sano. El Espíritu Santo obra sin importar la edad, sin importar el género. El Espíritu Santo obra sin importar el cargo o rango dentro de la iglesia. El Espíritu Santo obra en aquellos que dejan de lado todo esto y se convierten verdaderamente en sus discípulos. Hablaba con mi esposa un día de esto y le enseñaba y le decía: mira, este muchacho hasta tiene aproximadamente 26 años. Fue un joven que llegó a la iglesia. Su hermano andaba en el mundo perdido, en la droga y todo lo demás, en la cárcel. Pero él llegó a la iglesia. Cuando llegó a la iglesia, si acaso tenía unos 17 años o menos. Y lo tomamos y lo comenzamos a capacitar. Y lo comenzamos a capacitar y él comenzó a predicar, hermano, y comenzó a servir en la iglesia. Y óigame, para testimonio, hoy este joven es pastor. Y cuando yo lo vi, yo me alegré, porque yo lo vi dar sus primeros pasos dentro de la iglesia. Y yo lo vi cuando el Espíritu Santo llenó su vida por primera vez. Y aquel joven comenzó a hablar en lengua, a danzar y a llorar, quebrantado toda la noche, literalmente. Hoy es pastor. Es pastor de una iglesia y está fundando otra iglesia. Y yo me alegro, hermano, y estoy siguiendo lo que él hace. Pero para que Dios obre de esta manera, necesitamos limpiarnos de todas estas cosas. Estábamos en una noche de oración. Habíamos como unas 14 personas. Y la oración comenzó a ponerse tan intensa. Y la presencia de Dios comenzó a sentirse de una manera tan especial, que todos los allí presentes comenzaron a llorar y a llorar. Y óigame,
No le miento, hermano. El primero que comenzó a hablar en lengua y a danzar fue un niño de 10 años. 10 años comenzó a danzar y a hablar en lengua y a hablar en lengua, y aquel niño no cesó. Después comenzó otro, después otro, después otro. Hermano, y al rato todos los jóvenes, los niños, de al rato todas las mujeres, todos los varones que estaban allí, estábamos hablando en lengua y recibiendo de Dios. Pero había un hombre, el más mayor de todos, el que tenía que dar el ejemplo, entre comillas, ejemplo. Estaba, en vez de buscar, en vez de adorar, en vez de dejar que el Espíritu Santo lo tocara y lo limpiara, solo estaba con sus manos así. Fue una bendición tan grande. Y comenzamos a ministrar por este varón. Y oramos por él. Y le decíamos, abra su corazón. Deje que el Espíritu Santo entre, lo limpie, lo restaure en esta noche. Y él solo decía, sí papá, sí papá, sí papá. Pero más frío que un trozo de hielo, sin pasión, sin deseo real de querer cambiar. Esos dos jóvenes que nunca habían hablado en lengua, 10 años, 12 años, son integrantes de un grupo de alabanza, ministros en sus congregaciones, hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque a veces es necesario dejar de ser religioso y volvernos nuevamente a ser los discípulos que el Señor desea. Necesitamos dejar la negatividad, hermanos. La negatividad es que la gente está dura, la gente está difícil, la gente no quiere nada de Dios. Hermano, a mí me llega mucha gente y me mandan mensajes y me dice, hermano, ore por mí. Estoy pasando un problema, ore por mí. Hay gente necesitada. Pero nosotros estamos con aquello negativo acá, que la gente no quiere. La gente quiere. La gente quiere. Pero para que la gente venga, es necesario que en nosotros comience a fluir nuevamente el Espíritu Santo, hermano. Necesitamos dejar lo negativo. Necesitamos dejar el estancamiento espiritual en que hemos caído. Si yo le comienzo a preguntar a cada uno de los que están aquí, comenzando por los más mayores, ¿cómo fue su vida cristiana en el principio? Nos vamos a quedar admirados porque no fue ni la sombra. O mejor dicho, no es ni la sombra de lo que fue cuando vino por primera vez a los pies del Señor. Necesitamos volver a eso. Dejemos de lado lo que, óigame, ese estado de estancamiento. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que ese estancamiento viene a producto de la misma sociedad que nos aprisiona y caemos en la mentira de nuestro adversario. Y nos quedamos allí, nos relajamos. Entonces lo más tremendo es que esta sociedad nos aprisiona bajo un sistema corrompido, pensamientos inmundos, palabras inmundas, que con el tiempo han venido apagando nuestra fe. Y el Espíritu Santo, esa fuente que un día comenzó a brotar, ahora ha comenzado a menguar. Y usted sabía que cuando el agua se estanca, ¿qué es lo que sucede? Se seca, desaparece. Si en usted está sintiendo que el fluir del Espíritu Santo ha cesado,
Hoy en esta noche realmente Dios nos ha traído a este lugar para que comencemos de nuevo y busquemos de nuevo. Y óigame, lo más importante, somos ciudadanos del reino de Dios, no de este mundo. Y todo lo que hay en este mundo un día será destruido. El apóstol Pedro dice, por el fuego. El fuego arrasará, consumirá todo. Es imposible vivir la gloria de Dios. O es imposible vivir, hermano, la gloria que Dios quiere derramar si no estamos dispuestos. Debemos romper con la religiosidad. Debemos desprendernos de todo precepto y prejuicio que nosotros tenemos, hermanos, de este sistema y de las cosas. Y sabe, lo más tremendo es que entre más conocimiento el creyente va adquiriendo, voy a usar esta palabra y espero no ofenderlo, pero es la realidad, el creyente se va haciendo más torpe. Yo sé que la palabra es fuerte, pero es la palabra que lo dice todo. El creyente se va haciendo más, hermano, descuidado en todo. En vez de avanzar, yo a veces me pregunto y me meto en ese conflicto. ¿Cómo es posible que estos hombres que han estudiado tanto la Biblia, estos hombres que han pasado tantos años predicando en eventos enormes de un lado para otro, todo este conocimiento los termina corrompiendo? Hermano, debemos romper con todo eso. Hoy Dios quiere hacer algo especial en esta iglesia. Y Jesús estaba profetizando eso. De vuestro interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos en lengua? O mejor dicho, ¿ha hablado en lengua alguna vez? ¿Cuántos han recibido el Espíritu Santo? No me levante la mano, mar, tristeza. La respuesta de muchos va a ser, ni siquiera sabemos qué es eso. Hermanos, Dios profetizaba eso. Y eso no fue solamente para la iglesia primitiva. Eso no fue solamente para los apóstoles, ni para los que murieron en el Coliseo romano, no. Miles de creyentes devorados, despedazados. Ahí está Hebreos testificando de ellos. Esta promesa no fue para ellos solamente, también es para nosotros. El Espíritu Santo quiere fluir hoy en tu vida, hoy en tu familia, hoy en tu ministerio. El Espíritu Santo quiere fluir en tu ministerio. Hermano, si una de mis oraciones de cada día es, el diablo me mete tristeza porque es normal, pero una de mis oraciones de todas las noches, y eso solo yo y él lo sabemos, que yo derramo mis lágrimas diciéndole: Señor, tú me has dado un ministerio y tú no me lo has quitado. Y aunque no lo esté ejerciendo públicamente, te estoy sirviendo en lo poco que puedo. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque aún en medio de la tristeza tomo la palabra del Señor cuando dijo: cuando hayáis hecho todo lo que se te dijo que hicieras, y lo hayas hecho, di: siervo inútil somos. Hermano, y yo le digo a Dios: Dios, tú me diste ese ministerio. Y el tiempo pasa, sí pasa para nosotros, pero para Dios no. Porque Dios no se olvida de ti ni de mí. Dios quiere cambiar tu ministerio. Dios quiere que tu ministerio sea restaurado, apasionado. Cuando se habla de río, hermano, se habla de mucho.
de abundancia. Dios quiere que tu ministerio sea de abundancia, no de tristeza, de abundancia. Es imposible, y con esto vamos a ir terminando. Es imposible disfrutar, hermano, si no permitimos al Espíritu Santo que nos colme de su entusiasmo. Yo quiero cada día tener ese entusiasmo. La oración de David, ¿cuál era, hermano? Y este hombre no la dijo así como la estoy diciendo yo acá. No. Él había roto sus vestiduras. Se había puesto el traje de silicio. Había echado polvo, tierra, ceniza en su cabeza, en su cuerpo. Y estaba tirado en el polvo y la ceniza, llorando. Hermano, y en aquel llanto y aquella oración tan intensa, él estaba sudando, imagínense, con tierra y ceniza en su cuerpo. Y le decía al Señor: devuélveme el gozo de tu salvación. Había perdido la pasión por Dios. Había perdido la pasión por su palabra. Había perdido la pasión por la iglesia. Había perdido la pasión por su ministerio. Devuélveme el gozo. Imagíneselo. E imagínese ahora usted en el lugar de él, pero con un corazón abierto, sincero. No para con los que estamos acá, sino para con Dios. Y si ya no siente lo que sintió en un principio, comience a llorar delante de Dios. Si ya no le sirve a Dios como le servía antes, comience a llorar delante de Dios. Porque usted ha perdido el gozo, ha perdido la pasión. Pero Dios nos habla en esta noche y nos dice: aquí estoy para restaurarte la pasión. Él va a usar a los que quieren conocerle. Él va a usar a los que quieren amarle. Él va a usar a los que se presentan para ser encendidos como antorchas en la oscuridad de las tinieblas, a encender y alumbrar con el fuego del Espíritu Santo en medio de este mundo corrompido. Eso quiero ser yo. Y usted, Él va a usar a los que quieren vivir cada día en santidad. El mundo nos tira ofertas, hermano, de toda clase. Pero si usted quiere vivir en santidad, Dios lo va a usar. Él va a usar a los que se entregan totalmente al mover del Espíritu Santo. Pero para eso, hermano, tenemos que meternos al río de la adoración y comenzar a adorar una vez más con fervor, más que con nuestras gargantas, con nuestros corazones. El río del testimonio. A lo mejor hemos perdido nuestro testimonio, pero hoy que sea restaurado ese testimonio, hermano. En el río, hermano, de donde los dones fluyen. ¿Qué dones depositó Dios en usted? ¿Qué dones ha depositado Dios en usted, hermano, hermana? Y descuidamos. No los hemos perdido, pero están ahí abandonados en algún lugar. Búsquelos. Metámonos al río de la misericordia, hermanos. Metámonos al río de la fructificación. Vengamos en esta noche al río de la intercesión y la oración. Una vez más, hermanos, y los que más necesitamos, vengamos al río de la paz, de la fortaleza, al río de la revelación de Dios, para que entendamos lo que a Él le agrada, lo que no le agrada,
lo que Él quiere y lo que Él no quiere en mí. Hagámoslo. Hagámoslo. Vive esperando cada día, hermanos, un milagro, porque Él es fiel. Vive cada día con mayor compromiso. Si ya no lo tenías, restaura ese compromiso. Vive cada día, hermanos, hermanas, iglesia, para ser santos. Vivamos cada día con la expectativa de vivir en el Espíritu Santo. Yo quiero sentirlo. Si usted lo quiere sentir, póngase en pie, hermano. Yo sé que el mensaje se alargó, pero óigame, esta palabra es para usted, para mí. Yo quiero vivir en la presencia del Señor. Yo quiero depender de Él. Yo